Y si el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Colombia apenas estuviera comenzando a salir a la luz, mientras el gobierno de Gustavo Petro se prepara para entregar el poder, una nueva denuncia sacude el panorama político. Un documento de más de 45 páginas, elaborado tras 4 años de control político, habría sido entregado al comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella. En él se recopilan cerca de 30 presuntos escándalos que involucran millonarios contratos, irregularidades en diferentes ministerios, cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y decisiones que ahora podrían quedar bajo la lupa de los organismos de control. Quienes hicieron esta recopilación aseguran que el país apenas conocerá la verdadera dimensión de lo ocurrido cuando comiencen las auditorías y las investigaciones oficiales. Se trata del inicio de uno de los procesos más importantes para esclarecer el manejo de los recursos del Estado. Hoy analizaremos las denuncias, las cifras y las implicaciones de este explosivo informe que ya está en manos del equipo de empalme del nuevo gobierno. Hablando de la corrupción, usted junto a un grupo de congresistas envió una alerta al equipo de empalme de Abelardo de la Espriella. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues Diego, nosotros lo que hicimos aquí fue con varios representantes recopilar todas esas denuncias que hicimos durante todo este tiempo, estos 4 años, con representantes de la oposición y pues consolidarlas y presentársela al Comité de Empalme Anticorrupción del presidente electo Abelardo de la Espriella. Es muy importante. Aquí hicimos denuncias como por ejemplo los más de 2 billones de pesos que se ha gastado el gobierno de Gustavo Petro financiando a las organizaciones indígenas. 2 billones de pesos. Esto de verdad es descarado porque además la mayoría de estos contratos son entregados a dedo. 1,9 billones. 1,9 billones de pesos. Entregados a las organizaciones indígenas desde los diferentes ministerios. El derroche que ha habido este gobierno yo creo que es una cosa demasiado descarada y yo creo que pronto el país va a conocer la dimensión, porque parte de lo que yo creo que en estos momentos pues está haciendo ese comité anticorrupción de empalme, pues es precisamente recogiendo con esa auditoría forense. Yo celebro que en estos momentos se estén trabajando de la mano de los entes de control, porque es muy importante que el país conozca las condiciones, el país conozca las condiciones en las que ese gobierno entrega en materia de todas estas denuncias que hemos venido haciendo. Vean, no solamente son el 1,9 billones que entregaron en materia de tierras, prometieron más de 3 millones de hectáreas. Y yo le voy a decir una cosa, no llegan ni siquiera a 11.000 hectáreas formalizadas. Entregaron un poco de hectáreas, pero la mayoría de ellas son, por ejemplo, en áreas protegidas. Finalmente entregaron tierra, pero no es tierra legal. Entonces ellos, pues por generar titulares y sacar titulares de decir que han entregado más de 300.000 hectáreas, que además no tienen, digamos, de 3 millones que prometieron a 300 hay bastante diferencia. Entonces eso llega al 10% de lo que se comprometieron y de lo que con los campesinos. Entonces todo es así, todas las denuncias que se hicieron en materia de salud, por ejemplo, el representante Andrés Forero que hizo un seguimiento a esta cartera y que también pues firma este documento, pues ahí lo que podemos ver es esa recopilación que hace Andrés sobre todos los escándalos de corrupción en materia de las intervenciones. Recordemos que el presidente de manera descarada dijo que Laura Sarabia estaba haciendo business y la castigó, que estaba haciendo business y que por eso había nombrado unos interventores y la señora embajadora, resulta que castigada, pues se fue para el Reino Unido de embajadora. Entonces, incoherencia es lo que hemos visto durante estos 4 años y también denuncias muy graves con el tema de los mantenimientos de los helicópteros, de los recursos en el Ministerio de Defensa precisamente para el mantenimiento de esos helicópteros, donde inclusive un viceministro está imputado precisamente por pues, este contrato. Entonces, allí irregularidades en todas las carteras que pudimos evidenciar, lo que está pasando en materia de vivienda, además también la baja ejecución presupuestal que pudimos ver en varias de las carteras. Transición energética también. En temas de transición energética, además también porque muchos de los contratos, o sea, este fue el gobierno que se dedicó a entregar todos los contratos a dedo, ¿no? Entonces, fíjese usted lo que está pasando nomás ahora con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que a último minuto, sin haber ejecutado los recursos, pues están haciendo un traslado de 4 billones de pesos. Entonces, esa es la manera descarada con la que gobernaron todo este tiempo. Yo creo que lo que va a conocer el país pronto, eso va a ser yo creo que un desfalco muy, 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 muy grande porque este gobierno está muy implicado en muchos escándalos de corrupción. No solamente lo que vimos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Yo creo que ahí, en la forma en cómo manejaron los recursos del Estado, pues vamos a darnos cuenta pronto de cómo fue. Con estas alertas que ustedes hicieron, más la información que ya tiene el gobierno electo, después del 7 de agosto se empezará
a destapar concretamente qué es lo que ha pasado en los ministerios y entidades del Estado? Claro, pues así debe ser. Yo creo que aquí el papel que juegan los organismos de control es muy importante, porque recordemos que lo que hace el Congreso en últimas y hemos venido haciendo estos años nosotros es hacer control político. Hacemos las denuncias, pero finalmente son los organismos de control y esas entidades encargadas de hacer esa investigación y pues de decir y finalmente contarnos qué fue lo que pasó, hacer la supervisión y vigilancia de los recursos, pues son la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría. Entonces, pues esperemos que ellos pues pronto le cuenten al país cómo son las condiciones en que el gobierno de Gustavo Petro entrega al país. No solamente con todas estas denuncias que estamos haciendo, recordemos también del estado real, porque Gustavo Petro dice ahora que la economía va bien, que el empleo va bien, pero resulta que este gobierno deja un hueco fiscal demasiado grande porque sin lugar a dudas la deuda más grande de la historia la deja ese gobierno. ¿Qué significa realmente el hueco fiscal que deja el gobierno de Gustavo Petro? En términos sencillos, significa que el Estado está gastando mucho más dinero del que recibe. Esa diferencia debe cubrirse con más deuda, nuevos impuestos o fuertes recortes al gasto público. Según las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y los informes del Ministerio de Hacienda, el deterioro de las finanzas públicas llevó incluso a suspender temporalmente la regla fiscal, el mecanismo creado para evitar un endeudamiento excesivo del país. Esto implica que el próximo gobierno recibirá una economía con menos margen de maniobra, mayores obligaciones financieras y una creciente presión sobre el presupuesto nacional. En otras palabras, una parte importante de los ingresos futuros ya está comprometida para pagar intereses y deuda, reduciendo los recursos disponibles para inversión, infraestructura, salud, educación y seguridad. El gran desafío será recuperar la confianza de los mercados, equilibrar las cuentas públicas y evitar que el costo de este desequilibrio termine recayendo sobre los colombianos. Además, no sé si escuchó hoy el presidente Petro, dijo que él es el que ha impulsado el capitalismo en Colombia. ¿Es así? No, bueno, es que ya yo lo dejé seguir, Diego. Yo lo dejé seguir porque decía, ¿Quiere estar tranquila? No, en serio, porque es que yo de leer tantas bobadas y tantas cosas que uno decía, o sea, además, porque a él le encanta trinar a las 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? Entonces, pues, muchas veces, no sé, pues a esa hora que está haciendo el presidente pues en si estos trinaba momentos. en medio de los partidos de Colombia en el Mundial. Era el único que no veía los partidos. Era el único que no veía los partidos. No, esto es increíble, pero mire, yo creo que estamos a pocos días. Yo estoy contando las horas para que cese esta horrible noche. Yo celebro que pues este 20 de julio sea el último discurso lleno de mentiras y cargado de tanto engaño, que sea el último discurso que le escuchemos a Gustavo Petro en una plaza pública. Después de que ustedes enviaron esta alerta por parte del gobierno electo, ¿se comunicaron con ustedes? Bueno, sí, yo tuve la oportunidad ahí de hablar con el ministro del Interior, a quien le hice llegar el documento, por supuesto, al doctor Rodrigo Lara, designado, y también al comité de empalme que está liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo. Entonces, estos documentos ya están pues, en manos del comité. Ya recibieron la información. Claro que sí, y esperemos también, además no solamente están en manos del comité de empalme, estos documentos y estas denuncias ya se pusieron en conocimiento de los órganos de control desde el momento en que se hicieron. Entonces, esto recoge todos esos debates que hicimos en las diferentes comisiones, los diferentes representantes, es un documento de más de 45 hojas, entonces esperemos que pues, el comité haga lo propio, que es pues, leerlo, estudiarlo y, por supuesto, que hacer la investigación pertinente sobre estos temas. Comprendiendo que las autoridades van a investigar, que el gobierno electo dará a conocer toda esta información. ¿Usted sabe cuál será la respuesta de Gustavo Petro? No, pues es que nunca reconoce nada, se lava las manos todo el tiempo. Parece que se le olvidara que tiene 2 exministros de este gobierno presos, una asesora de regiones también que está en un proceso imputada, también su director del DAPRE prófugo, 2 de sus altos funcionarios pues en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, también quienes han venido denunciando todo lo que pasó. Y esto yo creo que, bueno, 2 presidentes del Congreso, es que yo creo que no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar todo esto que ha pasado porque a veces los colombianos somos de memoria corta. Y entonces se nos empieza a olvidar todo lo que hace poco pasó. Es que todos estos escándalos de corrupción y todo lo que ha venido pasando también con lo que ha venido denunciando también otros medios de comunicación frente a también cómo la guerrilla tiene infiltrado a las Fuerzas Armadas y cómo se han venido infiltrando con, pues digamos, el beneplácito del gobierno. En la Dirección Nacional de Inteligencia, que pues todos los escándalos que hemos conocido. Y en la Unidad Nacional de Protección también. Y en la Unidad Nacional de Protección, que también ahí dentro del documento que entregamos hay denuncias muy importantes de cómo y de qué manera el gobierno ha entregado esquemas de protección a muchos de sus amigos sin ni siquiera ningún estudio de riesgo. Yo le voy a decir algo, Diego,
La orden del gobierno de Gustavo Petro fue quitarnos todo desmonte completo de nuestra seguridad, la oposición, que ya, pues, en mi caso, de congresista saliente desde el día siguiente a salir, pues, desde ayer, y pues en estos momentos yo estoy desprotegida, pero el señor Beto Coral llegó y en cuestión de horas, amigo del presidente Petro, llegó deportado de Estados Unidos y a las 2 horas tenía esquema de seguridad completo y muy robusto. Ahora, ese tema de Beto Coral, dicen que no hay ningún estudio de riesgo. No se sabe cuál es el nivel de riesgo que tenga Beto Coral. ¿Por qué le entregan ese esquema? Porque es amigo de Gustavo Petro, es así de sencillo, eso así funciona y hemos hecho, y en el documento que entregamos se identifican más de 40 casos muy parecidos, pues en lo que de manera discrecional entregan los esquemas de seguridad a los amigos de Petro y todos los excombatientes que están ahí contratados de las FARC y que precisamente ahorita el sindicato de la UNP pues está haciendo huelga afuera y el señor presidente pues sale a decir que es un mafioso, así como trató a la oposición todos estos años, así como trató a las mujeres periodistas que se atrevieron a criticarlo y que después le tocó salir a retractarse. Entonces todo el que no obedezca a Gustavo Petro, no sea afín a su gobierno, pues es tratado de mafioso. Entonces el sindicato que no es de él o que no le obedece, pues entonces esos son los mafiosos. Y la realidad es que uno no comprende el riesgo de Beto Coral, qué de diferente tendría al que tiene cualquier colombiano, al que nos están viendo en este momento en esta transmisión. La gente que sale a trabajar, a estudiar, el riesgo que existe de que lo roben, lo atraquen, pase cualquier cosa. Claro, porque además pues es que es un activista que vivió toda la vida pues en Estados Unidos, entonces pues no sé cuál sea el riesgo. Nos llevamos 4 años haciendo oposición, denunciando con un miembro de la oposición asesinada y la orden del señor presidente fue quitarnos absolutamente todo el esquema. Entonces yo aprovecho aquí además para decir que pues hago en estos momentos esta denuncia y cualquier cosa que pueda estar en riesgo para la integridad mía y de mi familia, pues será culpa del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, déjeme hacerle un par de preguntas. Usted ya no está en el Congreso de la República, pero sin duda, me imagino yo, va a seguir en el tema político. Eso de los expolíticos no existe. Sí, pues, ¿no? Pues imagínese ya 20 años, Diego, yo soy política, soy apasionada por el servicio público. Esto yo creo que después es una vocación que identifiqué desde muy joven. Entonces, pues sí, seguramente ahorita vienen enormes y grandes retos para nuestra carrera. Pues aquí cumplimos un ciclo, cerramos un ciclo en el Congreso de la República, por supuesto, muy importante. Además, yo creo, Diego, que fue en un momento muy importante del país, que era lograr hacerle oposición a este nefasto gobierno. O sea, yo me siento de verdad muy satisfecha de haber podido aportarle al país de la manera como se hizo, actuando con seriedad, con argumentos, habiendo hecho una tarea como la que hicimos de sacar nuestras iniciativas y haber dado debates tan importantes en el Congreso de la República. Mire, yo fui la autora de haber logrado que se hundiera en el Congreso, en la Comisión Primera. Uno muchas veces no sabe todo lo que se discute porque pues, el Congreso tiene unas dinámicas pues, muy propias de que la gente pues, no está, menos, además porque usted pone el canal del Congreso y eso muchas veces lo que se escucha es una algarabía, pero pasan cosas muy importantes. Y yo logramos frenar en la Comisión Primera, y yo fui autora de lograr frenar proyectos perversos como el que permitía que menores de edad se pudieran hacer cambios de sexo con hormonas. Entonces, uno de los debates más intensos en el Congreso durante los últimos años fue el relacionado con la identidad de género y los derechos de los menores de edad. El proyecto de ley integral de identidad de género buscaba establecer un marco de protección para las personas con identidades de género diversas. Sin embargo, la iniciativa despertó una fuerte controversia política y social, especialmente por las preocupaciones expresadas por algunos congresistas sobre sus posibles efectos en menores de edad. Finalmente, el proyecto fue archivado en la Comisión Primera de la Cámara y no continuó su trámite legislativo. Desde distintos sectores se celebró esa decisión como una medida de protección para la infancia, mientras que otros la calificaron como un retroceso para los derechos de la población trans. Lo cierto es que, hasta la fecha, el proyecto no se convirtió en ley y cualquier cambio en esta materia requerirá un nuevo debate y la aprobación del Congreso. Es muy importante la tarea que tiene un congresista, la labor que tiene un congresista de estudiarse los proyectos, de lograr hacer freno a esas inconvenientes y perversas reformas o proyectos que muchas veces son iniciativas de los mismos congresistas. Entonces, yo me voy tranquila y bueno, vamos a esperar que nos depara el destino. Bueno, ya más adelante le hago unas preguntas del destino, que además no creo que esté muy lejano, pero se habla de una alianza del petruribismo. ¿Usted cree que eso existe? No. Mire, yo creo que la dinámica con la que o por lo menos esa que yo conozco en el Congreso desde hace muchos años, yo tuve la oportunidad de ser asesora legislativa en el Congreso de la República en el año 2010 y desde ahí empieza mi carrera por entender cómo funciona y cuál es la dinámica del Congreso. El Congreso es autónomo.
el Congreso, al elegir sus mesas directivas, de alguna manera, pues necesita lograr consensos internos porque pues es la mesa directiva en últimas es quien da y otorga las garantías, inclusive a la oposición, que por más mezquina e incoherente que sea, como la del pacto histórico y la que va de ahora en adelante a partir del 7 de agosto a ser Gustavo Petro, pues necesita garantías. Roy Barreras y David Racero, quienes fueron presidentes en el primer año de Gustavo Petro, se hicieron elegir con los votos de la oposición, que éramos nosotros. Y lo único que nosotros en ese momento le exigimos a David Racero, en el caso de la Cámara de Representantes, es dele garantías a la oposición para poder debatir, para poder sacar adelante nuestras iniciativas, para poder, lo propio que todos los días se ve en la plenaria. Entonces, lo que pasa es lo que aquí vimos fue un show. Aquí esto se convirtió en un show muy vergonzoso porque eso siempre ha pasado. Se ha unido la oposición con el gobierno para elegir sus mesas, porque es lo propio, digamos, esa es la mecánica del Congreso. Hace 4 años y hace 8 años el presidente llegaba con bancada. Abelardo de la Espriella llega sin una bancada. No hubo como un líder que organizara estas reuniones, estos acuerdos. Sí, yo creo que aquí lo que hay es Roy y Racero organizaron muy rápido la reunión. De acuerdo, y fíjense ustedes que la Cámara de Representantes se elige con los votos 180 votos, o sea, aquí se unió la oposición, el gobierno para elegir Nicolás Barguil fuera el presidente de la Cámara de Representantes, o sea, con casi que el Congreso en pleno, la plenaria de la Cámara de Representantes en pleno eligiendo el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil del Partido Conservador. No pasó eso en el Senado de la República, pero digamos, es normal y más en un tire y afloje que había ahí, pues era claro que el gobierno, la bancada de Pacto Histórico no iba a votar por el candidato del gobierno, eso está clarísimo y pues se dio una coyuntura ahí, miren, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy grande por parte de los líderes del gobierno en estos momentos, por los líderes que hoy hacen parte de las bancadas de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El momento que está demandando el país necesita grandeza, necesita de convocar a la unidad, porque es que ahora Abelardo de la Espriella desde el 7 de agosto tiene que entrar a gobernar y todos queremos que le vaya bien y necesitamos que le vaya bien. Estamos aquí haciendo todos fuerza para que le vaya bien y la forma en que Abelardo de la Espriella le va bien es que logre convocar a la unidad. Siempre vemos que la izquierda, a pesar de que eso allá también se dan, mejor dicho, durísimo y entre ellos hay fricciones y fracturas, uno los ve la mayoría del tiempo unidos, trabajando unidos y bien o mal, pues ellos se ponen de acuerdo. Y eso yo creo que nos toca hacer también, porque es que va a ser muy difícil porque tenemos enormes retos, recuperar la seguridad, lo que está pasando, y sin lugar a dudas hay que reconocer el liderazgo que tiene la bancada del Centro Democrático, es que son 47 congresistas. O sea, esto es una de las bancadas más fuertes en el Congreso de la República y que no tiene sentido que pues se tengan estas discusiones y que además estemos centrando la conversación en eso en vez de estar centrando nuestras energías en mirar cómo vamos a sacar el país adelante. Yo creo que aquí eso no va a pasar. Fíjense ustedes que hoy ya en la discusión de la proposición de trasladar al Congreso para la posesión de Abelardo de la Espriella en el recinto militar, la guarnición militar, pues ahí nos dimos cuenta que ya empezó el debate entre la oposición y las bancadas de gobierno. Claro, porque además Abelardo no se ha posesionado, el presidente electo. El presidente Petro ya ha dicho, volveremos. Iván Cepeda está proyectado al 2027, a las elecciones que se avecinan. Es decir, ellos tienen una finalidad, que son las regionales y las elecciones del 2030, mientras que los sectores de derecha están discutiendo sin haber empezado. Imagínate, y yo creo que precisamente eso es lo que quienes compartimos los mismos principios democráticos, la defensa de la libertad, de la institucionalidad y de todo lo que hemos defendido durante este tiempo y que compartimos, pues lo que nos compete es trabajar para que esta gente no vuelva a gobernar, que no vuelvan a gobernar los violentos, los populistas, porque finalmente, pues si no lo hacemos bien y si no logramos estar a la altura de lo que hoy está devengando el país, pues en 4 años van a volver y vamos a tener que vivir otro tiempo y quién sabe si volvamos a salir de esto, porque cuando muchas veces aquí logramos que hubiera transición, fíjense que hasta el momento que el presidente todavía sigue sin reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella y seguir hablando de fraude. Al final, los gobiernos pasan, pero las decisiones que toman permanecen. Y cuando un país enfrenta denuncias de presunta corrupción, un elevado déficit fiscal, problemas de seguridad y profundas divisiones políticas, lo mínimo que exigen los ciudadanos es que se conozca toda la verdad. El nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de revisar qué recibió, verificar el estado real de las finanzas públicas, auditar los contratos, evaluar la ejecución de los recursos y, si encuentra irregularidades, ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes. Ese es el camino que establece el Estado de Derecho: investigar con pruebas, respetar el debido proceso y permitir que las instituciones determinen si existieron o no responsabilidades.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes llegan al poder. También corresponde a los organismos de control actuar con independencia, a la justicia investigar con rigor y a la ciudadanía mantenerse informada sin caer en la desinformación ni en la polarización que tanto daño le ha hecho al país. Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita que cada peso de los impuestos sea administrado con transparencia, que las promesas de campaña se conviertan en resultados y que el debate político deje de estar basado en insultos para centrarse en soluciones. Los próximos meses serán determinantes. Si las denuncias presentadas encuentran respaldo en las investigaciones, el país conocerá una realidad que marcará la historia política reciente. Si, por el contrario, no se prueban las acusaciones, también será importante que las conclusiones se conozcan con total claridad. Lo peor para una democracia es que las dudas permanezcan para siempre. Más allá de los nombres propios, este es un momento para preguntarnos qué clase de país queremos construir. Uno donde el poder esté por encima de la ley o uno donde cualquier funcionario, sin importar su cargo o ideología, responda por sus actos cuando existan evidencias suficientes. Como siempre, la última palabra no la tiene un político ni un periodista. La tienen las instituciones y sobre todo los ciudadanos, que con su voto, su vigilancia y su participación pueden exigir gobiernos más transparentes y responsables.